Bienvenidos a su espacio nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante para nuestro medio ambiente. Vamos a hablar acerca de ecosistemas. Muy bien. Los ecosistemas tienen un nivel de organización biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un ecosistema pueda existir va a necesitar de varios componentes. Dentro de ellos vamos a encontrar el primer componente, que es especie. ¿Qué es una especie? La especie es el individuo que va a estar allí en su lugar. Por ejemplo, enfocémonos en una hormiga. Imaginémonos en ese momento una hormiguita. Ese va a ser el primer nivel, que es especie. Luego tenemos el segundo nivel, que va a ser la población. ¿Qué es la población? Donde va a estar conformado por seres de la misma especie, pero va a haber hembra y macho. ¿Sí? En el caso de los seres humanos, habemos tanto hombres y mujeres. Esa sería la población. En este caso, como empezamos hablando de una hormiga, podemos mencionar que a la población podemos mencionar al hormiguero. El siguiente nivel va a ser el de comunidad. ¿Qué es el de la comunidad? En sí va a ser el hormiguero y algunos factores bióticos y factores abióticos que lo van a rodear. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los factores bióticos, van a ser todos aquellos que tienen vida, ¿sí? Los demás, algunos animalitos de otras especies, por ejemplo, pueden haber lombrices, pueden haber insectos, una infinidad de organismos de otras especies que no van a pertenecer a esa población, pero van a estar viviendo, van a ser sus vecinos, ¿verdad? Por ejemplo, el hormiguero que va a estar en el jardín, las plantas que lo rodean, que son seres vivos, factores bióticos, y los factores abióticos, que va a estar conformado por los seres inertes, o sea, los seres que no tienen vida. Podemos mencionar el sol, el viento, el agua, las rocas, el suelo. Todos esos factores que lo van a rodear van a estar conformando la comunidad, pero a su vez la unión de todos estos factores bióticos y abióticos van a conformar lo que nosotros vamos a conocer como un ecosistema, ¿sí? Y existen muchos ecosistemas. Por ejemplo, si nosotros observamos un charquito de agua, nosotros a simple vista no vamos a observar nada. Quizá vamos a observar una lombriz, una larva de algún insecto, por ejemplo un zancudo, pero si nosotros enfocamos más allá, microscópicamente, vamos a observar que hay muchas especies y esas especies van a estar conformadas por la población y van a ir formando comunidades, pero como van a haber varias especies, ese va a ser un ecosistema. Entonces, por ejemplo, el charquito de agua, allí va a haber un ecosistema porque dentro de él hay microorganismos que están conformando ese ecosistema. O bien, si nosotros vemos, por ejemplo, los bosques, ahí vamos a encontrar nosotros otro ecosistema. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un desierto, ahí va a haber otro ecosistema. Y la unión de todos estos ecosistemas los vamos a llamar nosotros como biosfera, ¿sí? La biosfera es aquella en la cual va a estar conformada por muchos ecosistemas con distintas características, pero que va a conformar un conjunto solo, ¿verdad? Hablando ya de factores bióticos y factores abióticos. Bien. Todos los ecosistemas, según su característica, en este caso hablando del factor abiótico, el agua, se pueden clasificar en terrestres y acuáticos. En este caso vamos a hablar de los ecosistemas terrestres. Estos se van a dividir en biomas. Según estudios realizados, se pueden clasificar de 10 a 17 biomas. Actualmente, por el cambio climático, solamente vamos a mencionar 4 principales. El primero de ellos es el tundra. En el tundra, lo podemos encontrar en el polo norte. Generalmente, por ser un clima demasiado frío, no van a crecer árboles, solamente vamos a encontrar especies de arbustos en los cuales en ellos van a crecer algunos helechos o algunas especies de hongos. Principalmente los animales son con un pelaje muy espeso por el clima de ese lugar. También vamos a encontrar al taiga o bosque boreal.
Este específicamente se encuentra en cierta parte de Canadá y Estados Unidos. Este bosque se clasifica por la especie de árboles que se da ahí. En este caso son abetos y pinos, de los cuales son clasificados dentro de las coníferas, que son aquellos que van a dar sus semillas en una forma maderosa o en forma de cono. Las especies también podemos mencionar al oso pardo o al oso negro, que son una de las especies que predominan en ese lugar. También tenemos el bosque templado. El bosque templado abarca el norte de Estados Unidos, China, Mongolia y Europa. Este es un clima que no va a ser ni frío ni demasiado cálido. Y vamos a tener también el número 4, que son bosques tropicales o selvas. Y este dice que abarca la región ecuatorial, de los cuales podemos mencionar Mesoamérica, algunas regiones del Amazonas, el Congo y Camboya. Las selvas o los bosques de selva o tropicales, la característica especial de estos es que vamos a encontrar nosotros una biodiversidad, tanto de animales como de plantas. Muy bien. El otro ecosistema del cual vamos a hablar es el ecosistema acuático. El ecosistema acuático consta de 3 zonas. La primera zona que nosotros tenemos a simple vista y generalmente nosotros vamos a disfrutar si sabemos nadar es la zona litoral, que es la zona que va a estar aproximadamente desde la playa hasta 200 metros, o sea, para abajo. Nosotros vamos a encontrar la zona litoral. Especialmente allí la luz todavía se puede ver hasta 200 metros. Ya después de ello, pues la luz no va a penetrar el agua. Después tenemos la zona pelágica. La zona pelágica tiene a profundidad aproximadamente 2 kilómetros y dentro de ella vamos a encontrar nosotros algunas especies o microorganismos. Especialmente vamos a encontrar algas, bacterias y cianobacterias. Seguidamente de esa capa vamos a encontrar nosotros a la zona abisal. Esa tiene una profundidad de 20 kilómetros aproximadamente y dentro de ellas vamos a encontrar especies que tienen ya desarrollada su visión en la zona nocturna, ya que por ser una profundidad demasiado elevada, nosotros vamos a notar que los rayos del sol no traspasan o no llegan hasta ese lugar. Especialmente vamos a encontrar nosotros especies de pulpos y algunos peces que ya han desarrollado una visión nocturna. Muy bien, es momento entonces, ya que sabemos que existen ecosistemas que están formados por factores bióticos y abióticos y cada tipo de ecosistema que existe va a formar una biosfera. Ahora hablemos acerca de algunas especies o algunas poblaciones que habitan dentro de ellas y su nivel de alimentación. En este caso nosotros le vamos a llamar niveles tróficos. Muy bien, dentro del primer nivel, que son los productores, vamos a encontrar nosotros especialmente a las plantas. Las plantas sabemos que son seres autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofo? Que ellos mismos van a generar su energía para poder desarrollarse y así poder crecer como una planta sana y poder dar frutos, y estos posteriormente se van a convertir en semillas para seguir el ciclo de la vida. Entonces, dentro de los productores vamos a encontrar nosotros especialmente a las plantas, ¿sí? Que estos van a ser seres autótrofos. Recordemos la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Entonces, ¿cómo es que transforman las plantas su propia energía? Se recuerdan que nosotros en el primer bloque vimos acerca del proceso de la fotosíntesis, pero vamos a hacer una breve recopilación. Las plantas absorben los rayos solares y estos rayos solares se van al sistema circulatorio de la planta y en las raíces la planta va a consumir todos los nutrientes. Dentro de ellos vamos a encontrar nosotros azúcares y minerales que se encuentran en la tierra. Esto se produce en un proceso bioquímico del cual va a transformar los minerales, los nutrientes que ha absorbido conjuntamente con el rayo del sol y lo va a convertir en energía.
y asimismo esa energía la va a utilizar para poder crecer y poder fortalecerse y poder dar origen a una nueva planta. Entonces, los que están en el primer nivel son los productores, son aquellos que van a ir produciendo. En este caso, las plantas producen más semillas, más plantas para que los que se encuentran en este nivel puedan consumirla. Y por eso es que reciben ese nombre, consumidores primarios. Entonces, los que están acá generalmente van a ser seres herbívoros, de los cuales van a ser seres heterótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos necesitan recolectar alimentos del exterior, alimentos de los que les rodean, para poder transformar esos alimentos al momento de consumirlos en energía y así poder crecer. Entonces, un ejemplo, podemos mencionar acá, dentro de las plantas, mencionemos a la milpa. Sabemos que la milpa da un fruto que se llama maíz. Acá, en los herbívoros, podemos mencionar al ratón. El ratón viene, y ya cuando ve que la milpa tiene el maíz, entonces el ratón puede llegar y comerse el maízito que está dando la mazorca. Muy bien, ya tenemos dos niveles. El tercer nivel sería de los consumidores secundarios. ¿Quiénes son ellos? Estos personajes que se encuentran en este último nivel, o en el de arriba, son de los cuales van a vivir o van a poder sobrevivir comiéndose o alimentándose de los que se encuentran en este nivel. Generalmente los que van a estar en este nivel van a ser en su mayoría carnívoros. Entonces, como acá inicialmente dimos el ejemplo de una planta, hablamos de la milpa, que da una mazorca y ya sabemos que tiene granos de maíz. Acá dimos un ejemplo de ratón. Entonces viene el ratón, se come a la planta del maíz. Pero acá arriba van a estar generalmente los carnívoros. Hablemos del águila. El águila sabemos que es un carnívoro en su especie. Entonces el ratón se comió el maíz de acá, pero viene el águila y se come al ratón. Entonces, así sucesivamente vamos a nosotros a mencionar en cada uno de estos niveles distintas especies, de los cuales se necesitan una de las otras para poder sobrevivir y así continuar con el ciclo de la vida. Hemos llegado a nuestra parte, en este caso, del trabajo, ya que usted ha leído y ha resaltado según nuestra técnica que ya tenemos asignada, pues vamos a irnos a nuestro libro de Ciencias Naturales y vamos a trabajar la página 139. En la primera actividad, o en el ejercicio número 1, hay 3 imágenes. De esas 3 imágenes, usted a cada una le va a escribir el nombre que representa, si representa especie, si representa población o un ecosistema. Recordemos que especie es un solo individuo. Cuando hablamos de población, podemos hablar de la pareja de los dos individuos, porque se recuerdan cuando hablábamos de las hormigas, hembra y macho, y cuando hablamos nosotros del ecosistema, pues vamos a hablar de todo su entorno y todo lo que le rodea, ¿sí? En el número 2 dice construir el significado de los siguientes términos. Muy bien, usted va a definir lo que es cadena trófica, biosfera y población. Recordemos que es muy importante que usted escriba el significado de cada uno de ellos con sus propias palabras. De nada nos va a servir que usted venga y copie tal y como está en el libro anteriormente, sino yo necesito que usted construya su propia idea. Vamos en el número 3. Dice, observa la imagen del ecosistema y describe los factores bióticos y abióticos que intervienen. Aparece una imagen y a la par de esa imagen aparecen 2 recuadros, en el cual el primer recuadro usted va a escribir los factores bióticos que usted observe y en el siguiente cuadro usted va a escribir los factores abióticos que usted considere que están en esa imagen. Usted va a escribir el nombre. Luego vamos al número 4. Menciona 2 características de las regiones marinas, litoral, pelágica y abisal. ¿Se recuerdan que vimos? Una que está en la superficie hasta 200 metros, le sigue la siguiente de hasta 2 kilómetros y la última que va a estar hasta 20 kilómetros y en la última podemos encontrar especies que han desarrollado su visión. Entonces usted va a escribir ahí sus características. Muy bien,
Características de un ecosistema artificial. Para ello vamos a necesitar los siguientes elementos. Pecera pequeña de vidrio. En su efecto, si no tenemos una pecera pequeña, pues podemos utilizar un frasco, podemos utilizar un vaso de vidrio transparente, lo que usted tenga a su alcance, siempre y cuando tomándolo con permiso de su mami o su encargado. Vamos a necesitar también una rejilla de sedazo fino. Esto nos va a servir para la tapadera del recipiente que nosotros hayamos seleccionado. Como no es importante que sea rejilla o sedazo, podemos utilizar un pedazo de tela. Mezcla de suelo fértil, arena en proporción 3:1. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar 3 porciones de tierra y una de arena. ¿Qué quiere decir? Si yo puse 3 vasitos de tierra, voy a poner 1 de arena y así sucesivamente para mezclar. Vamos a necesitar piedras, porción de tronco de árbol, teniendo en cuenta el tamaño del recipiente que usted va a utilizar. No voy a utilizar un leño, por decirlo así, y su frasco va a ser pequeño, ¿sí? Tenemos que conseguir el pedacito de madera de acuerdo al envase que nosotros vamos a utilizar. 2 o 3 plantas de jardín pequeño, 2 o 3 insectos de jardín. Estos tienen que estar vivos. Puede ser un cochinito, una hormiga o 3 hormigas, los insectos que usted encuentre dentro de su jardín. Un aspersor de agua. Si no tiene el aspersor de agua, podemos utilizar un atomizador, o en su efecto, pues al momento de regarlo nosotros nos mojamos nuestros deditos y dejamos que lentamente caiga el agua a nuestro terrario. Agua sin cloro es importante que utilicemos. Procedimiento: colocar la mezcla del suelo y arena dentro del frasco. Rocía un poco de agua para hacer una capa homogénea que esté húmeda, que no se conforme el lodo, solamente que esté húmedo. Siembra con cuidado las plantas del jardín de tal manera que generen sombra. Acomoda el tronco y las piedras para que guarden la humedad. Suelta las lombrices de tierra en extremos opuestos. Suelta los insectos entre las plantas. Tapa tu terrario con el sedazo y coloca en un lugar fresco donde penetre la luz solar. Tenemos que tener en cuenta que no tiene que ser un lugar demasiado cálido, porque si es muy pequeño el envase, nuestras especies o nuestros seres vivos que introducimos dentro de él se pueden morir. Entonces tengamos muy en cuenta esa situación. Luego vamos a tapar el terrario con el sedazo o la tela que nosotros elijamos. Vamos a observar el comportamiento de los insectos en el momento de montar el terrario. ¿Cómo se comportan en el momento que usted los está poniendo ahí? Realiza las observaciones cada día para determinar con qué frecuencia necesitas humedecer el terrario. Recuerda rociar con el aspersor o el atomizador o con su propia mano para que éste no pierda su humedad. Luego, aparece una tablita en la cual usted va a anotar acá por días. Aparecen 4 días. Entonces, anotamos la fecha. Observaciones de los factores abióticos. ¿Cómo observa usted los factores abióticos? Usted va a decir, por ejemplo, la tierra está demasiado seca o la tierra está demasiado húmeda. Usted sabrá anotar ahí según lo que esté observando. Y observaciones de los factores bióticos. Por ejemplo, la lombriz se murió, ¿sí? La hormiguita se me escapó porque no la dejé bien cerrado. Cualquier observación que usted considere importante allí. Entonces, al finalizar, pues, su guía se sube día martes. Usted el día miércoles, usted me tiene que subir el reporte de martes y miércoles. Toma fotografía, le toma fotografía a su terrario y a las actividades que hicimos anteriormente y lo va a subir o lo va a pegar en un archivo de Word o PDF y lo va a subir a plataforma. Si por algún dado caso usted tiene dificultad por cuestiones de internet, que no cuenta con internet, pues ustedes ya tienen mi número, pueden enviármelo vía WhatsApp y con mucho gusto identifican su trabajo para yo poderles colocar la ponderación. Es un gusto poderles saludar por este medio, chicos. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana.